Bendiciones. Vamos a continuar con la disertación iniciada en el episodio 49. Este es el episodio 50 y vamos a continuar con los primeros 3 versículos que tenemos en diálogo en estos momentos, que tenemos en presentación. Muy bien. Había hablado con ustedes en el video anterior acerca de estas circunstancias. ¿Dónde están mis lentes? Acá se encuentran. Ok. De estas circunstancias de que Pablo está estableciendo su derecho de ser pagado por la iglesia y ser considerado como uno que reciba sostenimiento completo, puesto que está trabajando tiempo completo en la obra. Hay 3 secciones en el capítulo y ya iniciamos en el 49, iniciamos la primera sección donde Pablo inicia la defensa de su apostolado y estamos analizando los versículos del 1 al 3. Bien, ahora vamos a continuar con lo que nos quedamos en el 49, dialogando de lo siguiente. Les decía a ustedes que Pablo apeló por los rumores que existían acerca de que su apostolado no era genuino, no era el adecuado, era un apóstol falso. Y él presentó 2 argumentos, vamos a decir así, 2 factores en su defensa. Primer argumento dice: yo he visto a Jesús. Y segundo argumento que presenta dice: yo los formé a ustedes. Ustedes son, los corintios, son el producto de mi trabajo evangelístico entre ustedes. Un factor importante, después estuve hablándoles a ustedes, de que en cualquier congregación, si usted, hermano, inició la obra, usted tiene una calificación grande para ser predicador. Usted es un ministro del Señor que ha hecho el esfuerzo de iniciar una obra. Ahora, si usted ya viene de una escuela bíblica y está trabajando en una obra ya comenzada, ya iniciada, ya con otras personas que ya fueron bautizados y enseñados por otros, bueno, pues siga usted adelante. Está usted haciendo una muy buena obra, un muy buen trabajo. Siga usted adelante y quiera Dios que el título que usted tiene no lo cargue de jactancia, no lo cargue de orgullo, y al contrario, humildemente, sígale enseñando a los hermanos a donde usted ha sido enviado o por quienes ha sido contratado para trabajar. Y continuamos con lo que dice el versículo 2, también les expliqué donde Pablo dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Tal vez es una lección importante que vamos a entender ahorita, es que cuando un predicador quiera autentificar su obra, cuando es acusado por otros de lo que está realizando como un predicador sin título, a lo mejor, hermano, en son de broma usted puede contestarle y decirle: bueno, yo soy un predicador sin título, pero usted es un título sin predicador. Quiere decir que nada más tiene el documento, pero no ha probado, no ha demostrado que usted sea un iniciador o un formador de congregaciones. Que predica una congregación porque ha sido contratado por ellos, no significa que usted la haya iniciado. Entonces, a 2 clases, al menos en estos momentos, de predicadores que se pueden dialogar en forma amistosa. No hay por qué llegar al escándalo, al pleito. Por eso, cuando Pablo está diciendo que ellos son el sello de mi apostolado, ustedes, los corintios, son el ejemplo de que yo soy un apóstol, son un factor importante en mi defensa. Ahora, un sello auténtico certifica, califica las pretensiones de algo. Yo me voy a llamar predicador hasta que demuestre que he formado o he iniciado una congregación. Mientras todavía no he formado, he iniciado una congregación, entonces soy un hermano que evangeliza, un hermano que está haciendo un esfuerzo. Pero hay una diferencia entre estar solamente evangelizando, convirtiendo personas para que vayan a una congregación ya establecida. Eso se llama colaborar en la obra, otro nombre podemos darle. Pero que ya usted se responsabilice de esa obra, de esa congregación que usted está formando, le da a usted el calificativo de un predicador. Y se autentifica usted con el resultado de su trabajo, con su obra, según lo que está diciendo Pablo aquí, que es un sello auténtico, los cristianos convertidos, un sello auténtico de que somos predicadores. Así que me regreso al texto. La situación es que en Corinto debió de haber existido algunos
que vinieron a Cristo de los ídolos. Y que esos que vinieron a Cristo de los ídolos, cuando vinieron, y no fue Pablo el que los haya evangelizado, que haya sido otro, posiblemente Apolos, posiblemente Aquila, no sabemos, entonces debió de haber sido algunos de los que acusaron a Pablo. Es raro, no difícil, no imposible, pero es raro que unos que usted mismo convierta, que usted mismo enseñe, después se vuelvan contra usted. Es muy raro, sucede, pero sí es raro. Así que su sello de autenticidad, de que usted es un predicador, son los propios miembros que usted ha convertido. Por eso, la lección importante es esta. Miren, no tenemos que olvidar que de vez en cuando, nosotros los predicadores, no tenemos que olvidar que de vez en cuando las congregaciones, algunos miembros de la iglesia, puede olvidar sus raíces, puede olvidar sus principios, puede olvidar su origen. ¿Conoce usted congregaciones que se olvidan de su origen, de su principio, de sus raíces y después menosprecian, tratan con menoscabo a aquellas personas que les enseñaron o del lugar de donde provienen? Yo sí conozco y sé que también usted debe de conocer. Así que es necesario estarle recordando a la iglesia en Corinto, se le está recordando constantemente su identidad al principio. Y también usted y yo, donde quiera que estemos, es necesario que le recordemos a la iglesia, a la congregación, sus inicios. Si acaso usted fue quien inició la congregación. El inicio al principio, cómo era la reunión, la comunión con aquellos nuevos convertidos. Ahora, esto es necesario porque hay que estarle reestableciendo su fundación, recordándole la época de su fundación y cómo se sufrió, cómo se trabajó para la compra del terreno, cómo se sufrió, cómo se trabajó para levantar paredes, para después hacer un edificio, si acaso se hizo, y cómo trabajaron todos juntos. En fin, hay que estar recordando constantemente a una iglesia, a una congregación, su inicio, su fundación. ¿Por qué? Porque el hermano que lo inició, el hermano que la fundó, tiene, vamos a decir, en sí tiene que llevar la satisfacción de haber hecho un trabajo. Que después los hermanos no se lo reconozcan es algo doloroso, algo lastimoso, pero bueno, sucede así. Déjenme ver aquí algo más que tengo contra ustedes. Miren, que tengo con ustedes. El punto 4 que Pablo está diciendo, contra los que me acusan. Y esto está en el versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Cuando Pablo está hablando acerca de su apología, de su defensa verbal, es porque Pablo está siendo atacado. Entonces necesita defenderse, necesita mostrar su apostolado. Pablo tiene que defenderse a sí mismo para mostrar su apostolado. Ahora, lo que sigue, lo que vamos a continuar a ver ahorita en el segundo argumento, es precisamente su apología o su defensa verbal y su técnica, cómo le hizo Pablo para defenderse de las acusaciones que le hacían los mismos hermanos de Corinto. Bueno, para eso vamos a mirar la segunda, vamos a ver aquí, la segunda sección, le vamos a llamar de esta manera. Esta segunda sección que aparece en el versículo 3, le vamos a llamar el argumento, bueno, el argumento número 2, le vamos a llamar como apóstol, él tiene tanto derecho, ok, él tiene tanto derecho y dice el versículo, sí, tiene tanto derecho como los demás apóstoles, como, porque menciona varios, como los otros apóstoles de recibir, y fíjense bien aquí lo que vamos a analizar en estos momentos, tiene derecho de ser apoyado por las iglesias, de recibir apoyo por las iglesias o las congregaciones versus
desde el 4, vamos a poner hasta aquí, hasta donde alcanza el texto, desde el 4 hasta el 6. Ok, y leemos esos 3 versículos. Dice el 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? No tenemos derecho, dice el verso 5, derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Una vez que Pablo menciona esto, su argumento tiene que ser defendido, tiene que ser presentado con las palabras que él está diciendo. Vamos a ver la primera palabra que él está diciendo aquí, en el punto número 1. Él dice, comenzando con el verso 4, ¿no tenemos derecho de comer y beber? No tenemos derecho de comer y beber. Y entonces encontramos aquí los siguientes, aunque Pablo amplía el versículo, dice, tenemos también derecho de traer con nosotros una mujer, verso 5, como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Ahora, estos apóstoles que son mencionados aquí son encontrados en el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el verso 14. Déjenme buscárselo rápidamente y se lo voy a leer. Mateo 8, verso 14. Dice el texto, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Este es en el caso de Cefas. Y los demás, me voy a ir hasta Mateo 13, verso 55. Dice el texto 55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Cuando Pablo está mencionando a Cefas, ya sabemos que se refiere a Pedro. Y cuando se refiere a los hermanos del Señor, en Mateo 13, verso 55, se mencionan estos nombres, Jacobo, José, Simón y Judas, que son los hermanos del Señor Jesucristo. No los primos, como dicen algunos intérpretes que no son de la iglesia de Cristo, dice es que son sus primos, que porque la palabra hebrea para hermano, la palabra griega también que se traduce como hermanos, también significa primos. No seamos tontos, porque aquí se menciona, es María su madre. Y se mencionan los demás, versículo 55, ¿no se llama su madre María? Entonces, los otros 4 que se mencionan no pueden ser sus primos, son sus hermanos, porque estamos hablando del contexto en el verso 55, donde dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de José. Mateo 13:55, lo cual es un buen argumento para con aquellas personas que dicen que nuestro Señor Jesucristo no tuvo más hermanos nacidos del vientre de María. Sí los tuvo. Así que, cuando Pablo está mencionando esta circunstancia de los personajes, concluimos lo siguiente, los personajes que también tienen el derecho, como son Cefas, como son los hermanos de Jesús, concluimos que los demás apóstoles debieron de llevar a sus esposas cuando ellos andaban evangelizando. Otra vez, con esta frase que Pablo está diciendo, debemos concluir que los demás apóstoles, sin mencionar todos los nombres, nada más a Cefas, pero porque así lo dice Pablo y los 4 hermanos del Señor, cuando andaban evangelizando en Palestina o en otro lugar, llevaban con ellos a sus esposas, hacían equipo con sus esposas. Cefas lo hizo también, Pedro lo hizo también, los hermanos de Jesús lo hicieron. Así que para dedicarle tiempo completo a la obra, ellos, los apóstoles, tuvieron derecho de esperar que la congregación, la comunidad cristiana, les suministrara a ellos lo suficiente como resultado o como pago de su labor. Algo que tenemos que entender, los judíos de la época estaban acostumbrados a proporcionar el diezmo para su templo, para los levitas, era el uso de los levitas, de los sacerdotes. Bien, cuando se convirtieron en cristianos, no hubo necesidad de hacer énfasis en que ellos tenían que colaborar para el sostenimiento, los judíos tenían que colaborar para el sostenimiento de sus propios maestros, porque ya venían educados, ya venían enseñados acerca de su deber de sostener a las personas que les enseñan del Evangelio. Ahora,
¿Acaso cómo va a ser Pablo la excepción a esa regla? ¿Por qué, según la opinión de algunos de Corinto, Pablo no debía de recibir sostenimiento? Porque es lo que Pablo está mencionando. Dice, ustedes, algunos de Corinto, piensan que yo no tengo, ni Bernabé tampoco, no tenemos el derecho de recibir sostenimiento como los demás apóstoles. Haciendo la exégesis, haciendo la interpretación, yéndonos un poco profundamente, escarbando en el texto, no totalmente, encontramos entonces lo siguiente, que Pablo está informándoles que los apóstoles y Cefas, cuando andaban evangelizando, llevaban a sus esposas. Otra información que tomamos es de dónde obtuvieron información los corintos acerca de que pues Pablo no merecía el sostenimiento porque él no era un apóstol. Esos de Corinto, posiblemente los mismos judaizantes, cristianos judíos que no les gustaba el trabajo de Pablo, vinieron a decir que él no fue apóstol escogido por Jesucristo, porque él se comenzó a evangelizar, pero fueron 15 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y es verdad, 12, 15 años después de la crucifixión de Jesucristo, es cuando entonces Pablo es seleccionado por nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente, al conocer esa parte de la historia, algunos corintios dijeron, entonces Pablo no fue escogido igual que los demás apóstoles, por lo tanto, no puede ser tratado igual que los demás apóstoles. Ellos, evidentemente, cuando Pablo está diciendo, ok, solamente yo y Bernabé, dice aquí la pregunta, solo yo y Bernabé. Menciona aquí el asunto, es los que no tienen derechos. Cuando Pablo les hace la pregunta, ¿qué? ¿Solamente Pablo y Bernabé, nosotros no tenemos ese derecho? Mire, cuando Pablo menciona eso, dice el verso 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entendamos estas frases como el hecho de que si se están dedicando 100% a la obra, entonces ellos también tienen el derecho de que los demás les proporcionen los recursos y a su vez Pablo y Bernabé no van a trabajar secularmente. Esto es importante que lo entendamos también en nuestra época. Si usted, hermano predicador, está sostenido totalmente, 100%, quien quiera que le dé la ayuda, algún hermano poderoso económicamente, algunos hermanos que se unen para ayudarle económicamente, por la misma congregación le proporciona a usted el sustento, usted tiene el deber de trabajar 100% dedicado a la obra porque otras personas están proporcionándole a usted los recursos para que usted viva. Pero si usted es un predicador de medio tiempo porque llegaron a ese arreglo, la iglesia solamente le da una cantidad de X y usted tiene que conseguir el resto para su sobrevivencia trabajando secularmente, es un arreglo que ustedes han realizado y está bien. O si usted, hermano, usted y su esposa han decidido evangelizar tiempo completo porque tienen los recursos suficientes o medio tiempo como ustedes quieran, nadie puede juzgarlos y tienen derecho, aunque estén trabajando secularmente y obtienen recursos suficientes, pero se dedican a la obra, tienen ustedes derecho de que la iglesia, la congregación, les proporcione a ustedes recursos, si no los necesarios, algo suficiente para su trabajo. ¿Existen hermanos así? Claro que sí. Conozco historias maravillosas, excelentes, de hermanos que junto con su esposa así trabajan, junto con sus esposas así trabajan en la obra, ellos mismos se mantienen y la iglesia les debe de dar, y a veces la iglesia no quiere ni darles. Es algo terrible, algo triste que la iglesia hispana no entienda su responsabilidad, no la comprenda o no quiera entenderla, no quiera comprenderla. En fin, cuando Pablo está mencionando aquí su argumento, evidentemente notamos que los dos, tanto Pablo como Bernabé, para no presionar a las congregaciones, pasaron por alto ese derecho, o sea, no lo pusieron en práctica. Recordamos que Pablo tuvo que mantenerse, estando en su trabajo misionero, fabricando tiendas de campaña y vendiéndolas para obtener recursos. Así que ellos pasaron por alto este derecho, no porque tuvieran el deseo de pasarlo. Pablo dice que para no serles carga a ellos. Pero ahorita vamos a mirar este aspecto. La cuestión es, cuando Pablo trabajó con sus manos para ayudarse económicamente, los corintios, y aquí viene algo que va a suceder y que sucede. Cuando usted y yo trabajamos secularmente para automantenernos,
los religiosos, los miembros de la iglesia, le pierden a uno el respeto. ¿Por qué? Porque entonces el predicador es visto como una persona común. Esa era la costumbre de los griegos. Así que los corintios malentendieron los planes del apóstol Pablo, malentendieron la meta, malentendieron el propósito, malentendieron el proyecto de Pablo y su dedicación a expandir el evangelio, o más bien su obligación, puesto que Jesús fue el que los seleccionó en su conversión, cuando le dijo que tenía que ser apóstol a los gentiles. Los corintios no entendieron. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando vamos a predicar, vamos a evangelizar, vamos a formar una congregación, y luego nuestros hermanos no entienden, no nos comprenden lo que estamos haciendo? Y si recibimos la ayuda de hermanos, entonces los hermanos nos acusan y dicen, hermano, no le vamos a ayudar a usted. ¿Por qué? Porque a usted ya le ayudan, y a veces usan la palabra, dice, le ayudan los gringos. No es que usted ya recibe sostenimiento. Y entonces los cristianos se olvidan de su responsabilidad. La responsabilidad de darle de lo material a aquel que les está proporcionando de lo espiritual. Está bien entonces que un predicador reciba ayuda económica, sostenimiento, salario, como se le quiera llamar, por parte de otras congregaciones. Vamos a decir que sí y no. Sí está bien, pero infortunadamente algunas culturas, para generalizar, algunas culturas, para no decir una en específico, no comprenden eso y piensan que es la obligación de las otras iglesias, la obligación de las iglesias de fuera, la obligación de los hermanos de fuera, que le den el dinero, el sostenimiento a su predicador, cuando ustedes, los miembros de la congregación, son los que están recibiendo el beneficio de la enseñanza. Eso es mal aplicado. Infortunadamente, nuestros hermanos norteamericanos, con muy buen gusto, comenzaron hace muchos años, comenzaron a expandir la iglesia en México, en otros países de Centroamérica, y proporcionaron recursos suficientes a los evangelistas. Y cuando los evangelistas eran norteamericanos, iban, estaban en el país y luego a cierto tiempo retornaban para Estados Unidos. Y las congregaciones se quedaron tan acostumbradas a sobrevivir con el dinero del extranjero, que cuando su evangelista se regresó, cuando su misionero se regresó, esas congregaciones murieron o se fueron a otras congregaciones donde había quienes enseñaran, porque no se prepararon ministros suficientes, ministros capaces de los mismos miembros para continuar con la obra. Es un error, es un problema, es una mancha que la iglesia hispana tiene y que se tiene que eliminar poco a poco. ¿Cuál mancha? Esa de que creamos, que pensemos que siempre que la obligación de sostener a los predicadores es la obligación de las congregaciones más fuertes o más poderosas. Me refiero a las norteamericanas, las canadienses, las europeas, que envían misioneros y les dan un sostenimiento debido a la diferencia del tipo de cambio. Ya sabemos que los euros valen mucho dinero en nuestros países latinoamericanos. Los dólares también tienen un alto tipo de cambio en los países latinoamericanos, y entonces se acostumbran. Y la otra es también que cuando un predicador recibe sostenimiento norteamericano, entonces se siente ya superior a los demás hermanos, porque yo recibo sostenimiento del extranjero y ustedes no, predicadores que son sencillos, predicadores de paga y predicadores de no paga. Un gran problema psicológico. Es como si plantáramos, voy a mencionar esto, como si plantáramos plátanos allá en Alaska y ponemos una greenhouse, una casa de plástico, y ahí les ponemos calefacción y ahí venimos y sembramos los plátanos. Ok, mientras tenga calefacción, en una buena tierra en Alaska, los plátanos van a estar creciendo, medios debiluchos, pero van a estar creciendo. Pero nada más le quitamos la protección, le quitamos la calefacción, y ¿qué sucede al día siguiente o inmediatamente? Los plátanos mueren porque no son del clima frío. En pocas palabras, para que una congregación tenga mejores resultados, los predicadores tienen que ser de la misma zona, de la misma área, del mismo lenguaje. Es algo que es interesante notar. Posiblemente en alguna ocasión voy a presentar más información acerca de este plan, de esta situación. En fin, así que volvamos a recordar. La costumbre de los griegos
es mirar con menosprecio a aquel que trabaja para mantenerse, porque el griego tenía que ser terrateniente y tenía que tener sus esclavos, el romano también, y entonces sí, había diferentes castas, diferentes clases sociales. Así que cuando miraron al apóstol, los corintios, miraron al apóstol trabajar con sus manos, miraron a Bernabé trabajar con sus manos, entonces surgió aquel menosprecio. No, este no es un predicador de los buenos. Un predicador de los buenos es aquel que recibe sostenimiento del extranjero. Falsa idea que tenemos que eliminar, que tenemos que quitar. Dios los bendiga. Nos miramos en el video número 51 para continuar con nuestro argumento número 2. Que la pasen bien.